Buenos días, familia Vida Abundante, ustedes, los que están aquí presentes y por supuesto que también ustedes, los que se conectan a través de nuestra web. Hoy tenemos un programa un poco diferente, estamos celebrando el Día Internacional de la Familia y una iglesia que tiene a la familia en el centro de su acción, pues no puede dejar pasar una fecha tan especial. Así que hemos invitado a algunas familias para que nos compartan un pedacito de su historia y de su testimonio. Y decía temprano que a veces vemos a las personas, vemos las fotos que publican en Facebook y decimos, wow, esa familia lo tiene todo, ¿verdad? Parecen modelitos perfectos. Y tal vez ignoramos la historia de dolor, de luchas, de restauración que ha habido detrás de cada uno. Así que les damos la bienvenida a Juan Carlos y a Mane, que son nuestra primer familia. Les recibimos con un aplauso para ellos son los pastores de esta reunión, así que ustedes los conocen bien y hoy los hemos invitado para que nos hablen un poquito más en profundidad de sus vidas. Empezamos con vos, Juanca. Contanos un poquito qué hay detrás de Juan Carlos Retana. Conocemos algunas facetas públicas tuyas, abogado, aficionado del fútbol, recientemente escritor también, pero ¿quién es Juan Carlos Retana? Bueno, Juan Carlos Retana viene de una familia muy disfuncional en la que privaba la violencia y el alcohol, casi que un matriarcado en su momento, y a raíz de eso me tocó asumir el rol de padre y de esposo en mi familia desde muy corta edad, casi que desde los 8 años, y eso hizo que perdiera mi niñez, me robaron mi niñez. En ese mismo plazo yo servía como acólito en una iglesia de los 9 a los 12 años y fui objeto de abuso sexual durante todo ese tiempo. Entonces también me robaron mi inocencia. A raíz de estas cosas empecé a cuestionarle a Dios por qué no me había cuidado, qué pasaba conmigo. Y ese dolor pasó a ser frustración y luego pasó a ser ira y terminó en violencia. Entonces ya en mi época de adolescente me convertí en un ser violento, muy, muy violento, envuelto también en drogadicción, en alcohol y reclamándole a Dios precisamente por eso. De hecho, Silvia, que estuvo en el colegio en el que yo me gradué, sabe qué clase de ficha era. Y cuando se quemó el colegio, el primero que llegaron a buscar fue a mí. Aclaro, yo no lo quemé, me faltó un toquecito, estuve a punto, pero se me adelantaron. Tuvo ganas. Sí, se me adelantaron. Ay, le voy a decir a las monjas. Ok. Juanca, ¿cómo tu actuar y todo eso que traías y que te había herido y te había fracturado vino a lastimar la familia que luego formaste? Bueno, toda esa violencia que yo tenía, el alcohol, la drogadicción y el adulterio añadido, empezaron por fracturar obviamente el matrimonio. Tengo 2 hijas preciosas a las cuales lastimé muchísimo con mi violencia, con mi ira. Recuerdo un día que iba a dejar a las niñas a la escuela y se metió un carro, me bajé del carro mío, agarré al señor por la camisa, lo saqué por la ventana y terminé pegándole. Cuando yo volví al carro, mi hija menor lloraba y temblaba y tenía miedo. Mis hijas no respetaban a su papá, le temían, y eso duele mucho cuando tus hijas te temen en lugar de amarte. Obviamente aprendieron conductas que vieron como normales y que después desarrollaron en su adolescencia, aprendidas de mí, conductas incorrectas. Obviamente terminó en divorcio, lastimé también a mi exesposa con todas mis cosas, pero para mí era un tema de no quiero vivir, era un tema de que la vida no tenía ningún sentido y en esa rebeldía iba destruyendo todo mi entorno y especialmente a la gente que amaba. Como les digo, ver a mis hijas con ese temor en la cara, yo no podía o no me permitía mostrar cariño, mucho menos que me lo dieran. Y eso me costó mucho con mis hijas, poderles externar lo que estaba sintiendo porque tenía mucha violencia, mucha ira. ¿Y Dios, qué alimentaba tu enojo con Él y cómo es que finalmente logras llegar a sus pies? Bueno, con Dios, como les dije, primero le reclamé y era mi enemigo porque no había cuidado de mí. Después empecé en una guerra con Él porque estaba
Estaba en mis peores momentos y estaba en un restaurante cuando me llamaron para decirme que mi hijo varón había muerto. En ese momento, en lugar de asumir mi responsabilidad, culpé a Dios, me arranqué un crucifijo que andaba, lo escupí, lo dejé ahí y le dije, de ahora en adelante usted y yo somos enemigos. Recuerdo que entraba a las iglesias y veía al Cristo crucificado y le decía, bájese de ahí, sos un cobarde, mataste a un niño, pero conmigo no te querés enfrentar. Y de ahí en adelante era odio hacia Dios, era odio hacia Dios. Mi vida siguió transcurriendo entre el alcohol, las drogas, ya con un divorcio entre pecho y espalda, y empecé a conocer a Dios. Empecé a conocer a Dios porque Mariana y yo somos colegas, me pidió que la asistiera en un proceso, bueno, un cliente de ella me pidió que la asistiera en un proceso y viajábamos fuera de San José. Yo oía mi música metálica, mi rock pesado, y ustedes no saben lo que es un carácter alemán. Entonces ella se montaba y cambiaba la estación de radio y ponía música cristiana. Entonces esa ira que yo tenía contra Dios saltaba y yo le empezaba a cuestionar, atacándola por su fe. Todo lo que ella decía, atacándola. Poco después, porque fueron muchos viajes, fue mucho tiempo en eso, esa ira y ese ataque se convirtió en curiosidad. Yo quería saber más de ese Dios y de lo que ella externaba, de lo que ella estaba viviendo. Así que empecé y Mariana me fue educando y mi tía Lilian, que es mi suegra, fue la que realmente me llevó a los pies del Señor y empezó a hablarme y con mucho amor, realmente fue con mucho amor, hasta que fui a un peniel, que es una especie de convivencia, y yo sí advertí cuando llegué, a mí no me gusta que me toquen. Recuerdo que el primer día en la cabaña empezaron a orar y llegó el muchacho que estaba allí y me puso la mano en el pecho, lo agarré del pescuezo y lo pegué contra la pared. Después de eso estábamos en una plenaria y estaban hablando del perdón y que teníamos que perdonar esto y que teníamos que perdonar, y me pasaba por la cabeza perdonar a mi papá, perdonar al que abusó de mí, yo no voy a perdonar a nadie, y me entró la ira de siempre y me levanté. Cuando yo me levanté, toda la gente de la fila de una vez se levantó y se quitó porque sabían que yo le pegaba el primero que saliera. Salí del gimnasio en el que estábamos y el pastor de esa reunión, el pastor general, salió conmigo a tratar de detenerme. Cuando me puso la mano encima, lo volteé, lo agarré del pescuezo, lo pegué contra la pared y le dejé ir la mano. Dios es tan maravilloso que evitó que le fracturara la nariz y pegó a un lado. Mariana, que estaba dentro del gimnasio, dice que todo el gimnasio vibró. Y en ese momento me quebré. Caí de rodillas y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y ese Dios que había retado yo, ese Jesús que había retado yo que se bajara de la cruz, ese día bajó. Pero en lugar de pelear conmigo, me abrazó. Y así fue como me encontré con el Señor. Esa noche empecé a orar. Salí de madrugada, hablaba con el Señor y le decía, es que lo que me estás pidiendo es mucho. Empecé a analizar todo lo que tenía que dejar, qué tenía que sacrificar para seguir. Tomé el vehículo en la madrugada, me fui para mi casa, traje ropa y ese día me bauticé. Y hasta aquí he caminado. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Que definitivamente solo baja por gracia, para abrazarnos. Solo por gracia. Manen, en tu caso, ¿cuál es tu historia? Contanos un poquito de tu familia de origen, de dónde naciste. Sí, mi historia es muy diferente a la de Juanca. Yo tengo más de 40 años de casada. 40 años de cristiana. Conmigo no. Sí. Se han sentido como 40 años. Se siente como 40 años, sí. Sí, llevo más de 40 años de conocer al Señor. Y yo vengo de una familia que es evangélica luterana. Entonces mis papás nos llevaban todos los domingos a la iglesia, pero lo que realmente uno percibía de niño era más no temor a Dios, sino terror a Dios. Porque la iglesia luterana es muy tradicional y mis papás alemanes pues siempre era ponerse de X forma, orar de X forma. Es a los 6 años que yo conozco a Cristo, a ese Jesús verdadero, a ese Jesús de amor, y yo me enamoré perdidamente de Él con mis 6 años, me le tiré al cuello, lo abracé y desde entonces Él es todo en mi vida, absolutamente todo. Como una chica buena que prácticamente creció siendo cristiana en una familia relativamente estable, se fija en una ficha como Juanca. Suave, el parecido con Iron Man ayudó, ¿verdad? Sí,
como dice Juan Carlos, nosotros tuvimos mucho tiempo de conversar, de que él sanara, de poder hacernos amigos, de que él creciera en el Señor. Y yo vi en él una conversión genuina. Yo realmente pude presenciar el nacer de nuevo en Juan Carlos. Y el amor que yo sentía por mi Señor lo vi en él también. Y yo, aunque mi mamá se opuso a nuestro matrimonio, por una gran razón. Mi hermana mayor se había casado con un hombre divorciado con hijos y no le había salido bien el matrimonio. Entonces, obviamente mi mamá estaba muy preocupada por mí. Sin embargo, yo realmente lo que hice fue poner mi fe en Cristo, porque yo sabía que lo que nos unía a Juan Carlos y a mí era ese amor desesperado y agradecido por el Señor. ¿Y cuánto llevan ya? Ahora sí. 16 años. 16 años. Menos 40. Cuando te casas, bueno, Juanca tiene su historia y viene con dos hijas, Marijo y Marifer. Y la palabra madrastra o padrastro siempre ha sido una palabra muy satanizada, siempre son los villanos del cuento, de la historia. Sin embargo, vos tenés una relación súper sana con estas chicas, muy bonita. ¿Cómo lo has logrado? Bueno, cuando nosotros nos conocimos, yo lo primero que les dije fue que yo no quería ser o tomar el lugar de la madre biológica de ellas, que yo no quería ser una mamá para ellas, sino que quería ser una amiga más que todo. Y Juan Carlos y yo pusimos varias reglas entre nosotros, por ejemplo, que yo nunca las iba a corregir a ellas, ni en privado ni en público, nunca me atrevía a hacer ningún tipo de corrección. Todo lo hablábamos entre nosotros y Juanca entonces aparte las corregía o las guiaba por el sendero correcto. Otra regla que también nosotros tuvimos fue no hablar mal de la madre biológica de ellas. A veces se daban situaciones y nosotros, Juan Carlos y yo, siempre frenábamos el comentario. ¿Cómo ha hecho Dios la diferencia en su familia actual? Bueno, Él es la diferencia. El hecho de que Cristo esté en nuestra familia y que sea el centro y que nuestro matrimonio sea de 3 y no de 2 ha marcado la diferencia. También tengo que reconocer, Mariane ha sido mi tutora o mi mentora. He aprendido de Dios a través de ella. Obviamente ella tiene 40 años de cristiana, ¿verdad? Y pues todo ese aprendizaje me lo ha pasado. Y también se lo ha pasado a mis hijas. Mariane es una persona que se sienta con ellas en las mañanas, habla de Cristo, oramos juntos, si evacúa las consultas que tiene. Y eso me lleva a otro de los temas que ha marcado la diferencia, es la oración en familia, leer la palabra, hablar de Dios. Y el otro es el testimonio. Mariana y yo tratamos de ser testimonio para que ellas capten las partes buenas y puedan hacerlo. Y ha sido maravilloso cuando tus hijas llegan y te dicen, primero, cuando ya no te tienen miedo, te tienen respeto y te tienen amor. Y segundo, cuando te dicen, yo quiero un matrimonio como el de ustedes, yo quisiera ser como ustedes, lo cual es muy lindo, pero también es una gran responsabilidad y ha sido el que ha marcado la diferencia porque existe gracia. Dice la palabra que el que mucho se le perdona, mucho ama, y yo creo que eso ha sido un secreto. Mis hijas no desconocen mi pasado y saben el cambio que Dios ha hecho en mí por gracia. El tema de esta jornada de familia es la unidad. Y a veces pensamos que va a surgir de manera espontánea y natural porque ya nos casamos, pero ¿cómo se hace para mantener la unidad en la familia? Sí, para nosotros en la casa, de hecho, le tenemos un slogan a la casa que es la casa del respeto. Cuando las muchachas han traído novios, siempre les decimos eso, esta es la casa del respeto, aquí no se aceptan burlas, aquí no se aceptan comparaciones. Nosotros siempre trabajamos para levantarles la autoestima, para aplaudir las cosas que hacen bien, no hay comparaciones entre ellas, no hay hijas preferidas, se les ama por igual, se les cuida por igual. Por lo menos eso siempre ha sido lo que hemos intentado nosotros en nuestra familia. Juan Carlos, pienso yo, ha sido el gran éxito también porque siendo él el vínculo entre nosotras, ¿verdad? Él siempre se ha mantenido dándome a mí mi lugar y creo que eso es importantísimo en este tipo de familias. También invertimos muchísimo tiempo jugando con ellas, paseamos juntos, como decía Juanca, oramos juntos, les prestamos mucho tiempo de calidad. ¿Qué mensaje le quisieran dar a una pareja que tal vez está iniciando su familia o a alguien que está en una familia compuesta como la de ustedes? ¿Qué quisieran transmitirles?
Primero, que pongan su matrimonio, su familia en Dios. Luego, que no dejen de creer, que mantengan la fe y la esperanza aún en los momentos más difíciles, cuando la familia parece que se está separando, cuando los hijos todavía no han llegado a Jesús y uno está en eso. Yo tuve que esperar mucho tiempo para que mis 2 hijas llegaran a Jesús, pero hoy les podemos decir que María José y María Fernanda no solo están bautizadas, sino que sirven al Señor, y eso me lleva a concluir que Dios cumplió su promesa, porque hoy mi casa y yo servimos al Señor. Y ese milagro de restauración que Dios hizo en la vida de Juan Carlos, de Mane, de sus hijas, lo puede hacer también en su familia. Eso es el mensaje que queremos transmitir hoy. Les despedimos. Muchas gracias, chicos, y recibimos a nuestra siguiente familia. Unidad es estar cuando se requiere, disfrutar más el nosotros que el yo, trascender la presencia física, es integración. Normalmente en el matrimonio hay unos votos de uno hacia otro. Nosotros hicimos votos con los hijos y esos votos implicaban estar con ellos, permanecer siempre de la misma forma que estábamos entre nosotros. Por eso el término que le usa de intencionalidad, de premeditación, de búsqueda de la excusa, etcétera, siempre es permanente, porque es una forma de hacer realidad ese voto que le hicimos. Nuestra familia está constituida por 7 hijos y sus parejas, 5 nietos y nosotros 2. En total, 21 hermosas personas, todos diferentes. Entendemos esas diferencias como una riqueza, como una bendición que el Señor nos da extraordinaria, y mantenernos unidos requiere de enorme intencionalidad. Sí, Iglesia hablaba de las diferencias, o sea, todos son ya personas adultas con sus intereses, hay diferencias de todo tipo. Y entonces integrar en esa diferencia es el desafío, y que por eso yo comparto lo que le dice de la intencionalidad. A pesar de que el Señor está con nosotros y es la variable central en nuestra vida de familia, requiere que nosotros tomemos acciones concretas. De ahí el concepto de intencionalidad. O sea, tienen que haber acciones que conduzcan efectivamente a la integración. No siempre podemos estar todos juntos a la vez. Estar juntos, disfrutar cuando estamos los que estamos. Saber que no es una obligación, que es una decisión que tomamos, pero además saber que estamos a golpe de un chat para poder compartir nuestras alegrías, compartir nuestras preocupaciones y nuestras tristezas. Eso son acciones que se toman día a día para poder mantenernos unidos como familia. Nosotros decíamos de que al ser 14 hay muchas diferencias de todo tipo, y el tener el principio de mantener la unidad siempre, de hacer realidad lo que hablaba Efesios, de la misericordia, del respeto, de la sensibilidad, etcétera, creo que eso nos ha ayudado mucho a ser fuente de consejo o búsqueda de integración, búsqueda de solución, conversaciones conjuntas, reflexiones conjuntas sobre qué hacer, si moverse, si no moverse. En fin, hay tal cantidad de temas que ameritan la conversación entre nosotros, que siempre estamos en contacto, que siempre nos buscamos nosotros a ellos o ellos a nosotros. Aparte de los mecanismos tecnológicos que hablaba Ile, siempre hay una visita. A veces creemos que hay un fin de semana que vamos a estar solos, y no, llegan los trillizos, llegan todos juntos, y al final no teníamos nada y pensábamos que íbamos a estar solos y aparecieron 14. Entonces se vuelven fines de semana atractivos. Ellos son Don Berman y Eliana, conocida como La Macha, miembros de esta casa por mucho tiempo, amados, líderes de diferentes ministerios, y
Damos gracias a Dios que hoy están aquí para compartirnos de su historia. Bueno, ahí decían en el video que lo hicimos hace un tiempo, 21. Actualízanos. ¿Cuántos somos ya? Así es, tenemos 2 fichajes más. Los 2 nietos menores, uno Nicolás, que tiene 2 años y medio, y Benji, que tiene 4 meses. Ayer estuvo aquí de cuerpo presente. Entonces ya sumamos 23 personas en la familia, en el núcleo familiar. Trillizos incluidos y Trillizos incluidos, que son una bendición de verdad. Bueno, en estas familias compuestas suelen darse historias de celos, rivalidad, comparaciones, favoritismo. ¿Cómo se hace en una familia tan grande y tan diversa para evitar este tipo de situaciones? O si se dieron, ¿cómo las resolvieron? Hay un supuesto de que si uno ya se casó y va a un segundo matrimonio, ya va bastante experimentado. O sea, ya conozco mucho. Y la verdad que no es cierto, porque el muñeco es otro. O sea, eso es lo que hace que estadísticamente la cantidad de divorcios en el segundo matrimonio es mayor que la del primer matrimonio. Porque los elementos que están jugándose son mucho más complejos, son muy distintos y entonces requiere emplearse a fondo de manera distinta. Nosotros, bueno, nos casamos en una época en que estábamos jugando un poquito avanzado el segundo tiempo. Entonces requeríamos tomar medidas que fueran, digamos, pausadas, no íbamos tan encarrerados. Entonces nos tomamos el tiempo de establecer, como decía Mane ahora, algunos acuerdos, reglas de juego que nos fueran haciendo caminar en paso firme. Uno de esos primeros acuerdos fue que si los hijos no se llevaban bien, nosotros no nos íbamos a aventurar porque la probabilidad de que fracasáramos iba a ser alta. Entonces fue cuando comenzamos a trabajar con los hijos, vimos que las cosas iban marchando bien, que existían posibilidades de acuerdos, fuimos haciendo el trabajo con las familias extendidas, de modo tal que íbamos tratando de minimizar ese tipo de situaciones. Hemos sido bendecidos por el Señor de que no hemos tenido esos niveles de conflictividad, ni mucho menos, pero sí había que hacer un trabajo previo que fue el que nosotros hicimos. Estos acuerdos, que estoy segura fueron guiados por el Señor, porque naturalmente no nos sale, pero bajo la guianza del Señor generamos una cultura familiar en donde cada uno de los miembros, háblese de los 23, sienten un lugar, un espacio, se pueden sentir amados y respetados, incluyéndonos, amados, respetados, y esto hace que la convivencia sea muy natural, muy saludable, porque no hay que estar peleando por un espacio. Cada uno de nosotros tiene un espacio, en su diferencia, en la diversidad podemos encontrar enorme riqueza, como lo decía en el video. Hay un refrán que usamos a veces que dice, bueno, empezamos una nueva relación, borrón y cuenta nueva, empecemos de cero, pero no es cierto. O sea, cada uno de nosotros trae al matrimonio un paquete, un combo de cosas en el que viene éxitos y logros, pero también historias de fracaso y de dolor. ¿Qué traía cada uno de ustedes a su matrimonio? Le comentábamos mi esposo y yo después de la reunión de ayer, de la primera reunión, que en realidad el prólogo de nuestra relación incluía los momentos más duros, más difíciles. Voy a compartir mi experiencia. Yo venía de un divorcio, un matrimonio en donde había violencia en todas sus dimensiones, violencia física, emocional, sexual, patrimonial. A pesar de ser miembros de una iglesia, de ser cristianos, de venir los domingos a la iglesia, no había transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, y entonces vivíamos en desobediencia permanente, comenzando por la apariencia de
una vida que venís los domingos y en la semana era un caos, más de una vez, de hecho cuando decidimos salir, bueno, me sacan de la casa por seguridad, fue justamente porque vine un domingo y venía con la nariz quebrada y la retina desprendida. Esto no era la primera vez, eso pasaba muchas veces en la relación. Sin embargo, permanecíamos viniendo a la iglesia y repitiendo patrones religiosos que no eran congruentes con nuestra fe o con una relación con Dios. Bueno, yo venía de un matrimonio de unos 23, 24 años y de repente a mi esposa le declaran un cáncer y en un periodo de 2 años fallece. Eso para mí fue el momento más complicado de mi vida. Fue bastante difícil ese proceso de recuperación durante 1 año y medio. Ese periodo yo me indispuse, me molesté con el Señor. O sea, me retiré de la iglesia que veníamos aquí, me aislé. No quería saber nada porque no había escuchado las oraciones ni nuestras, ni de la familia, ni de la iglesia, de nada, había hecho caso omiso y eso me incomodó mucho con el Señor. Paulatinamente comencé a venir a la iglesia un tiempo después y comencé a recuperar esa situación. Me sentía culpable de no haber hecho lo necesario para que se hubiera salvado. Estaba creyendo yo que si hubiera sido tal vez más proactivo, o si hubiera buscado por aquí, comencé a hacer muchas qué hubiera pasado si, y eso me daba mucha culpabilidad. Saliendo del proceso comencé a sentirme, en la cual me sentía un poco mejor, comencé a pensar de que había sido muy egoísta de mi parte y comencé a sentir culpabilidad de que no me había preocupado qué había pasado con mis hijos espiritualmente y con su proceso de duelo. Bueno, el Señor creo yo que actuó intensamente en mí y pasó un tiempo porque yo me había encerrado, me había aislado totalmente de todo. Solo iba, en ese entonces trabajaba en la universidad, iba a la universidad, a la casa, a la universidad y no quería saber de nada más. Paulatinamente fui saliendo de eso y comencé a pensar en la posibilidad después de 3 años en la necesidad de establecer una nueva relación. Hay una premisa relacional que usamos los psicólogos de que el herido hiere. La persona que viene lastimada va a herir a quienes tiene cerca. ¿Cómo han hecho para que todo ese dolor y todas esas áreas de su vida no le pasen la factura a esta relación y le termine cobrando a quien no me debe nada? Hay un común denominador entre la familia Retana, la familia Siles y probablemente todos los que estamos aquí, y es Jesús. Su intervención definitivamente, Él dice, toco la puerta, si usted abre, yo entro y ceno con usted. Abrir la puerta realmente es lo que marcaba la diferencia en aquel momento en primera instancia. Obviamente hubo un proceso, doy gracias a Dios por el Ministerio de Consejería. Yo vine aquí y Marlene Aragón fue el instrumento que usó el Señor a través del ministerio para ayudarme en aquel proceso de reconstrucción de autoestima, reconstrucción. Yo le decía ahora a una señora en la reunión anterior, desarrolla uno una discapacidad que no se ve y es una discapacidad en el alma. Dichosamente hay herramientas para caminar y obviamente tiempo a los pies de la cruz. ¿En tu caso? ¿Se durmió? No, estaba pensando yo pienso que una de las cosas que juega en este proceso es cuál es el concepto de familia que nosotros tenemos. Si uno excluye a uno de los miembros del otro, la posibilidad de crear fisuras, de crear
problemas es muy alta. Cuando digo eso es, si la reconstrucción de una familia reconstituida implica los tuyos, los míos y los nuestros. Bueno, ya nosotros no nos llegó el tiempo de los nuestros, pero considerar los tuyos y los míos sí es importante, porque si yo parto de que los tuyos son los tuyos y los míos son los míos, creo que aquí no estamos construyendo familia ni estamos construyendo unidad y tenemos un potencial fuerte de conflicto. Entonces incluso eso lo reflejamos en el lenguaje. Nosotros en nuestra familia decimos nuestros hijos. Nunca nos referimos, mira, tus hijos tal cosa o mis hijos tal cosa. El concepto que hemos dicho son nuestros hijos, nuestros nietos. No decimos los nietos de Ile ni los nietos, no, son nuestros nietos. Y eso es algo que está interiorizado en nuestro lenguaje y está interiorizado en la cultura familiar que hemos querido crear. Entonces, eso hace que desde la perspectiva de unidad va creando un contexto familiar favorable a la unidad. Y en esa misma línea, entonces, ¿cómo se hace para mantener unida una familia tan grande y tan diversa? Bueno, primero un patio grande, necesitamos un patio grande. En primer lugar, cuando hacíamos, es maravilloso porque en estas invitaciones nosotros somos los que más aprendemos, porque tratando de elaborar respuestas, hay un factor que creo que es determinante y uno es entender que estamos juntos por voluntad de Dios. Es una tarea que el Señor nos encomendó. Nos dio el privilegio de abrazar a nuestros hijos. Es un privilegio que demanda también responsabilidad afectiva, entender qué es lo que esto implica, que va más allá de lo natural, de lo que nos sale naturalmente. Por supuesto, un amor comprometido como el Señor nos modeló. No un amor que varía, que muta, dependiendo de qué es lo que hace uno o el otro. Un amor constante como el que el Señor nos extiende todos los días a nosotros. Nosotros lo decíamos en ese video y estamos absolutamente convencidos. A veces uno hace el supuesto de que por casarnos ya estamos unidos y que porque nos casamos y que nuestros hijos vieron que nosotros casamos iban a estar unidos en automático. Y no es cierto, o sea, si no ocurre en la familia sanguínea, los riesgos en los no sanguíneos son mucho mayores. Entonces eso requiere para mí mucha intencionalidad. Y cuando me refiero a intencionalidad es que no nos encontramos con la unidad familiar de repente. Llegó, nos levantamos y ya estamos unidos, queriéndonos, amándonos. Implica un esfuerzo intenso, una premeditación. Por eso es que a mí me gusta esa expresión de los abogados de hacer las cosas, en este caso con premeditación, alevosía, intención y ventaja. O sea, necesitamos poner ¿cómo creamos un contexto si no está premeditado? ¿Cómo vamos a resolver los conflictos? ¿Cómo vamos quién es cada una de las personas? ¿Dónde les molesta? ¿Cómo se incomodan? Hay diferencias políticas y diferencias deportivas, hay hasta liguistas hay en la casa, hay de todo, ¿verdad? Entonces hay diferencias de todo tipo. Entonces, ¿cómo manejar los diálogos, las discusiones, las relaciones? ¿Cómo no existan diferencias? Que existan diferencias, todo implica un proceso que es premeditado. Y eso requiere un esfuerzo grande de pareja. Realmente, si nosotros, y creo que Juan Carlos lo hacía con claridad, si nosotros no estamos sólidos en nuestra perspectiva de qué es lo que queremos y cómo vamos a actuar como bloque familiar para que los chicos vean qué es lo que nosotros estamos pensando con claridad, entonces es muy difícil que nosotros creamos la unidad. Por ejemplo, dentro de esta familia tan grande hay algunos que no son creyentes. ¿Cómo manejamos a los no creyentes? ¿Cómo les hacemos saber de que estamos orando por ellos? ¿Cómo metemos al Señor en nuestras conversaciones? No es de manera atropellada. Tiene que ser pensada, meditada, intencionada. Con amor. Con amor, exactamente. Entonces aquí es donde yo insisto que la premeditación es importante. O sea, hay que conversar mucho
sobre las reglas de juego que queremos manejar, y eso quiere mucha intencionalidad. Y un último consejo, ¿qué le dirían al papá o la mamá que se sienten frustrados tal vez porque están intentando construir una familia, ya sea una familia que inicia, una familia compuesta que ya viene con sus hijos? ¿Qué le podemos decir a ellos? Sí, me parece que en todos los casos aplica para familias tradicionales compuestas la intencionalidad. Efesios 4:3 dice, esfuércense, repito, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. No nos sale natural, no nos sale natural. El niño interno sale a relucir cada 2 por 3. Necesitamos tener claridad, qué es lo que queremos, cómo queremos hacerlo, mantenernos y esforzarnos sabiendo que ese esfuerzo debe ser guiado por la mano de nuestro Creador. Le damos un aplauso al Señor por el milagro que una vez más nos permite ver, y un aplauso a estos campeones, y recibimos a nuestra siguiente familia que también tiene un testimonio de restauración, David, Meli y Cris, que estarán compartiendo con nosotros hoy algunos consejos desde la palabra para mantener la unidad en la familia. Bienvenidos, chicos. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Hoy me acompaño de mi familia, esta es mi hija. Buenos días, iglesia, es un gusto que estén con nosotros. Se llama Cristel. Buenos días a todos, un placer estar acá esta mañana. Nos invitaron, estamos súper honrados, contentísimos de estar acá con ustedes. Nos invitaron a hablar de la unidad de la familia. No precisamente porque seamos muy gatos o lo hayamos hecho muy bien, sino todo lo contrario. Hemos metido las patas y queremos venir a contarles desde nuestra experiencia sobre 3 ladrones de la unidad de la familia. Así es, venimos a hablar desde el montón de chichotas y cicatrices que como familia fuimos acumulando en el tiempo. Somos esa familia que no escarmentó en cabeza ajena, que nos tocó escarmentar con nuestros propios dolores y lágrimas. Así que a manera de conclusión de lo que hemos venido haciendo en este fin de semana, nosotros queremos concluir con un mensaje muy breve que básicamente consiste en cómo erradicar una serie de elementos que si llegan o si están en el núcleo de una familia, fácilmente pueden disolverlo, fácilmente pueden fragmentar la unidad en ella. Así que con tal de que aprovechemos estos minutos que quedan, vamos a arrancar de una vez. Primer ladrón de la unidad que pudimos haber elegido muchísimos, pero en estos minutos nosotros elegimos 3 que consideramos importantes de citarlos. Y el primero de estos es el pecado oculto, el pecado secreto. Todos fallamos y pecamos y tropezamos día tras día como familia, como miembros de una casa, pero es diferente cuando hay un pecado que se mete debajo de la mesa para que nadie lo vea, que se esconde, que nadie lo conoce, que solo yo lo sé, que guarde alguien de la casa o alguien se entere de lo que está pasando. A ese pecado es el que estamos haciendo referencia. Cuando un pecado de este tipo se cuela en un hogar, en una familia, la catástrofe es inminente, aunque no lo parezca. Aunque parezca que todo fluye normalmente, la catástrofe se acerca y va a ser inevitable si no se toman acciones. Así que nos debatíamos nosotros de si poner este punto o no, ¿verdad? Y tal vez tratar uno de más esperanza y hablar acerca del perdón. Pero creemos que quizás alguien acá esta mañana, algún hombre, una mujer, un joven, necesita escucharlo, que está en una condición de pecado secreto, escondiendo cosas a su familia, necesita escucharlo. Y yo le voy a dar un spoiler desde la experiencia propia. Spoiler número 1, lo van a descubrir. La van a descubrir. No importa cuánto se esmeren en eliminar cosas, no importa cuánto se esmeren en borrar mensajes, historiales de esto, de aquello, le van a descubrir. Spoiler número 2, también desde la experiencia propia, va a ser muy doloroso. Va a ser muy doloroso. No se imagina el dolor que va a traer esto a su familia cuando esto salga a la luz. Cuando finalmente choquen con ese paredón que está ahí al frente.
Porque hay un paredón ahí de frente que se está encaminando y cada día está más cerca. Cada día que usted no toma una decisión, está más cerca de chocar con ese paredón. ¿Cómo se toman decisiones? La Biblia le dice, allá Jesús en el Sermón del Monte, lo que dijo fue que cuando tu ojo te haga pecar, sácalo. Que cuando tu mano te haga pecar, córtalo. Lo que dice la Biblia es que identifique cuál es esa área en la que usted está renqueando gravemente y tome medidas radicales. Hoy es el día de tomar decisiones radicales, dolorosas, probablemente, pero que son por el bienestar de su familia. El pecado paga mal siempre. El pecado paga mal siempre, no importa cuánto placer estemos recibiendo ahorita o ingresos o ganancias o lo que fuera, el pecado paga mal siempre y no lo vale. No le haga eso a su familia. Hoy es el día de tomar decisiones. Y como lo dijo Mel y yo lo reafirmo, se lo dice una familia que lamentablemente un día le tocó chocar de frente con el paredón. El segundo ladrón de la unidad, queremos referirnos a la falta de gracia. Creo que la palabra gracia es una palabra que todos conocemos bastante bien, la cantamos bastantes veces, pero queremos recordar que gracia significa un regalo que no merecemos. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ganarnos eso y alguien nos lo está dando por amor, por compasión, por misericordia, no porque usted ni porque yo lo merezcamos. Eso es gracia, regalo inmerecido. ¿Cómo deberíamos nosotros de tratar a nuestra familia? A las personas que se levantan con nosotros, que se duermen con nosotros, que comen con nosotros, que conocen todas las cosas feas y horribles que tenemos y aún así nos aman. ¿Cómo deberíamos de estar tratando a estas personas? La palabra nos devuelve la pregunta: ¿cómo queremos nosotros ser tratados? ¿Cómo quiere usted ser tratado cuando tuvo un día pesado de trabajo, cuando siente que le pasó un camión por encima, cuando llegaron malas noticias, cuando no me trataron con justicia, cuando tuve un conflicto con alguna amistad o cuando tengo una noticia demasiado buena, cuando estoy demasiado feliz y llego a la casa a contar algo que me emociona demasiado? ¿Cómo queremos ser tratados en esos momentos, cuando río, cuando lloro? Eso nos dice la palabra: traten a los demás como quieren ser tratados. Así tenemos que tratar a nuestra familia, como nosotros quisiéramos que nos traten. ¿Cómo estamos tratando a nuestros seres amados, a nuestra familia, cuando fallan? Cuando ya pedí esto 1, 2, 3 veces y vuelve a pasar. Cuando fallaron otra vez en lo mismo, ¿cómo estoy tratándolos? Les estoy diciendo, se lo dije, estoy condenando, estoy juzgando, estoy castigando. ¿Cómo los estamos tratando cuando fallan? Esta respuesta dice mucho de su familia, dice mucho de mi familia. En una familia cristiana, seguimos a Cristo, imitamos a Cristo. Y por supuesto que en una familia cristiana debe haber corrección, debe haber obediencia. El Señor nos llama a la obediencia, el Señor nos llama a la justicia, pero más que corrección, más que disciplina, siempre tienen que ganar los abrazos, siempre tienen que haber más abrazos, siempre tiene que haber más amor, siempre tiene que haber más gracia. Porque si imitamos a Cristo, justamente eso es lo que Cristo hace con nosotros. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y así debería de ser nuestra familia, la que se llama cristiana. Donde abundan las fallas, ahí tiene que sobreabundar la gracia. Los gritos y los insultos nos hacen más rebeldes y nos generan inseguridades. A veces la mejor manera de corregir está envuelta en un abrazo. Entonces les aconsejo que no hagan de su hogar un hogar en el que está prohibido equivocarse o en el que hay que esconderse cuando fallamos. Nos hubiese gustado que nos advirtieran sobre la falta de gracia que tenía nuestra familia, pero lo hicimos mal. Durante mucho tiempo nos faltó mucha gracia en nuestra familia y pagamos una factura bastante cara. Muy cara y muy dolorosa. El ladrón número 1, el pecado oculto, el pecado secreto.
ladrón número 2 de la unidad en la familia, la falta de gracia. Y el tercer ladrón que nosotros queremos transmitirles en esta mañana es el ladrón de la autosuficiencia, del yo lo puedo solo. Levante la mano, por favor, si alguien acá ha sentido miedo de estar haciendo las cosas mal en su familia, de estar tomando malas decisiones. ¿Sí? Qué difícil, ¿verdad? Cuando hay que tomar decisiones y uno dice, no estoy seguro de que sea por ahí donde hay que avanzar, pero hay que tomar una decisión. No soy el más experto en la materia, no tengo toda la autoridad moral probablemente, pero hay que tomar una decisión. Es el sentirnos incapaz tantas veces para la tarea tan grande que se nos ha encomendado dentro de la familia. ¿Sabe que cuando uno va a la Biblia encuentra que eso formaba parte del plan de Dios? Que usted y yo dijéramos, no tengo idea de qué tengo que hacer en este momento. Y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nada más no es un manual con instrucciones? Porque lo que Dios quiere es que usted empiece a confiar mucho más en el poder que Él tiene para transformar su familia que en su capacidad, que en sus fuerzas. Lo que Dios quiere es que usted aprenda cada vez más a buscarlo a Él y a confiar en Él y a depender de Él más que en sus propias capacidades. La Biblia lo dice así en la carta a los Corintios: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No en la fortaleza del que se sabe todas las respuestas, del que vuelve a ver para atrás y todo lo ha hecho bien. Mi poder se manifiesta con mucha más fuerza en aquel que se sabe débil, que se sabe incompetente para esta tarea tan grande que tiene. Entonces, según la Biblia, el mejor papá, mamá, esposa, esposo no es el que se las sabe todas y no ha fallado en ni una. No, es el que es capaz de ir a Cristo y decirle: Cristo, no sé qué hacer hoy. No sé qué hacer con esto, esta situación me está superando. Y que pueda confiar en que un día a la vez el poder transformador del Espíritu de Dios lo haga un mejor papá un día a la vez, una mejor mamá un día a la vez, poco a poco, decisión tras decisión, paso a paso. Así que hoy es un buen día para dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y buscar al que tiene más sabiduría, más poder, más fuerzas que nosotros. Como dice Melia, a nosotros nos hubiera encantado ser advertidos desde antes de una situación como estas, pero durante mucho tiempo dijimos, nosotros nos la jugamos. De vez en cuando vamos a la iglesia o algo así, pero en las decisiones de mi familia nosotros tenemos la capacidad de resolver. ¿Cuánto necesitamos del único que sí puede, del único que sí tiene la capacidad y el poder? Y quizás haya alguien acá en este auditorio que diga, no, pero con mi familia que va, ya nosotros sí lo echamos a perder de una manera terrible. Bueno, está delante de ustedes una familia que lo echó a perder y que provocó daños colaterales enormes, de todo tipo, de las maneras más groseras, pero que encontró la mano del Dios que transforma. Hace 7 años, mayo 2017, mayo para mí es un mes de mucha celebración. Mayo 2017 nosotros entramos por primera vez por los portones de Vida Abundante Coronado, con la vida despedazada, hecha añicos, las heridas sangrando todavía. Yo estaba viviendo en la casa de mi mamá, me había tenido que ir de la casa. Llegamos aquí rotos como tal vez alguien lo esté esta mañana. Era justamente una semana de familiarízate, como que Dios había así preparado cada cosita, como las caricias del Señor, cada cosita la había preparado para nosotros. Estaba Silvia Zúñiga hablando de cómo reconstruir después de una infidelidad. Estaba Jonathan Picado hablando de cómo perdonar. Y llegamos nosotros en esa semana literalmente en la chanchera. Si usted se sabe la historia del hijo pródigo, así estábamos nosotros en la chanchera. Era muy doloroso. Yo había tomado muy malas decisiones, había lastimado a las personas que nunca debí lastimar, y las peores decisiones que uno pudo tomar, esa era yo tomándola, una tras una y una tras una. Mucho dolor, muchas lágrimas derramadas, y cuando uno veía hacia adelante el pronóstico era totalmente devastador, totalmente en contra. Justo estábamos conversando sobre lo que íbamos a hablar y yo decía, no sé por qué yo vine, ni siquiera era evangélica, era católica.
no entiendo, tal vez porque la consejería era gratuita y ya no teníamos plata, ya las finanzas estaban en rojo. Habíamos pasado por todos los psicólogos, fui como a 4 psicólogos diferentes, valían un montón de plata y todos me decían lo mismo, se tienen que divorciar. Mi familia, mis amigos cercanos, todos tenían el mismo veredicto, ya venía el divorcio, ya lo habíamos intentado todo, no sabíamos qué más hacer, por gracia del Señor llegamos acá en un mayo. Era como la historia de la mujer enferma, recuerda, que buscó el manto de Jesús, dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y que nada le resolvía. Nosotros estábamos en el minuto 90 y perdiendo 5-0, así estábamos como familia. Pero Dios intervino. Dios intervino. Decía la Macha ahora, el denominador común. Él es la variable central, Él es el efecto disruptivo en todas las familias. Él interviene. Y en una reunión como estas, o sea, era un familiarízate como esta semana. Nosotros vemos el programa y todo como si lo hubiera escrito Dios para nosotros. Y empieza poco a poco a sembrar el milagro del perdón, el milagro del arrepentimiento genuino, el milagro de la fe, de creer que las cosas pueden ser diferentes de como son, de avanzar hacia decisiones y acciones que la familia requiere para tener un futuro diferente. Hasta la fecha, el Señor ha ido sanando las heridas que nosotros nos provocamos. El Señor ha ido reconstruyendo, levantando cada ladrillito que nosotros con nuestras malas decisiones tiramos al suelo, y hemos vivido los mejores años de nuestra familia, hemos vivido los mejores años de nuestro matrimonio. Dice la palabra que el Señor nos da más de lo que podemos pedir, de lo que podemos imaginar. Y Lo sigue haciendo. Yo estoy demasiado agradecida por todos los milagros que ha hecho Dios en nuestra familia y porque siempre nos ha venido cuidando. Dios también puede hacer milagros en su familia, entonces les recomiendo que sigan el consejo de Salmo 34, que es: prueben y vean lo bueno que es el Señor. prueben y vean la bondad de Cristo. Somos testigos de la gracia del Señor. Dios es bueno. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para terminar agradeciéndole al Señor? Tal vez alguien esté acá sin esperanza. Es frecuente que eso ocurra. Dice el Salmo 41 y 2: puse en el Señor toda mi esperanza, toda. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, y puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Eso es lo que hace Dios. Nosotros seguimos equivocándonos, teniendo conflictos, metiendo las patas un montón de veces, tropezando, pero cada vez que hemos tropezado nos encontramos la mano de Dios diciéndonos: vamos para adelante, vamos conmigo otra vez. Eso hace Dios. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Dios. Te damos gracias porque eres el factor determinante, Señor. Recordamos aquellas palabras de aquel hijo tuyo cuando luego de haber sido vendido y toda la experiencia que pasó, él dijo: cierto, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Tú eres el Dios que transforma el mal en bien. Todos los días lo sigues haciendo, Dios. Todos los días. Y hoy te venimos a pedir, Señor, con el corazón abierto, Dios. Te necesitamos en nuestras familias. Aquí hay representantes de muchas. Puede ser que estemos aquí solitos, puede ser que estemos con la familia, pero todos somos miembros de una, Dios. Ayúdanos, ven y haz milagros en nuestras familias, Dios. Te necesitamos a ti, Señor, poniendo el milagro del perdón en los corazones de aquellos que están dolidos, pero que aman con profundidad, Señor. Ayúdalos a perdonar, Señor. Ayúdalos a vencer el resentimiento, el rencor, a encontrar sanidad en ti. Te pedimos, Dios, por aquella que hoy tiene que tomar decisiones firmes para proteger a su familia, Dios. No lo dejes continuar allí, no la dejes, Dios. No le permitas que dañe a su familia con un dolor como el que se avecina. Llévalo a tomar decisiones firmes, Señor.
Llévalos, Señor, a confiar en ti, a creer en ti, a encontrar el arrepentimiento genuino y la reconstrucción, la restauración, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser portadores de gracia en nuestros hogares. No más gritos, no más violencia, no más irrespeto, Señor. Ayúdanos a tratar como tú nos trataste, bajándote del cielo, despojándote de la majestad para servirnos a nosotros, para lavarnos los pies, para hacernos desayuno. Ayúdanos a ser como tú eres, Señor, en nuestro hogar, en nuestra casa, Dios. Y estoy seguro que hoy te estás levantando en la barca de hogares que ven cómo las olas llegan y están a punto de derribar la barca. Levántate, Señor, y reprende el mar, reprende la tormenta, reprende las olas y diles: basta, no ataques más esta familia, no más, no más. Esto se acaba hoy. Esta es mi familia, estos son mis hijos, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho, pero sobre todo por el cuidado que vas a tener con cada una de las familias que están acá, Señor. Lo pedimos, lo confiamos y lo agradecemos en el nombre del Rey poderoso, Señor Jesús. Amén y amén.